Los costos indirectos no son, cuando hablamos de una empresa de producción, normalmente los costos indirectos no se refieren a la producción. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, pueden ser costos históricos, cuando se tiene costos, una serie de estadísticas de costos de lo que ha pasado anteriormente. Estos se llaman costos históricos, pero estos costos históricos pueden ser de producción, por ejemplo, costos históricos de producción o costos históricos de administración o costos históricos de alguna otra, ¿no es cierto? Costos históricos directos o indirectos. Y están los costos predeterminados. Los costos predeterminados son los que, de acuerdo a esos costos históricos, se puede decir de que una media de esos es lo que se puede decir como un costo predeterminado, que ya se sabe cuál es ese costo, ¿cierto? Ya sabemos cuál, porque de acuerdo a las estadísticas podemos decir de que, por decirle, por ejemplo, el costo fijo que se carga a un producto cuando se tiene un montón de productos para la venta, normalmente se hace por costos predeterminados, porque se dice los costos fijos que vamos a crear a esto del total van a ser un 20, un 10, un 30 o 40%, ¿cierto? De acuerdo a cuánto se lo puede absorber. Después vamos a hablar de los costos absorbentes. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos, pueden ser costos del periodo o costos del producto. De acuerdo con su comportamiento, pueden ser costos variables, costos fijos, costos semivariables o semifijos, que este sistema de costeo se usa mucho para las empresas comerciales. Se los identifica como fijos y variables. Y, por supuesto, dentro de eso hay los semivariables o semifijos. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, costos relevantes, costos irrelevantes. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido, costos desembolsables, costos de oportunidad. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad, costos sumergidos, costos diferenciales. Estos costos diferenciales pueden ser decrementales o incrementales. Aquí más detalles de cada uno. Clasificación de acuerdo al enfoque, ¿no es cierto? De acuerdo a la función, costos de producción, proceso de transformación de la materia prima en producto terminado, ¿cierto? Se subdividen en costos de materia prima, costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación, costo de energía, falta aquí, porque parte de los costos directos son, de los costos de producción es la energía, ¿no es cierto? Llámese energía eléctrica o gas u otro tipo de energía que se utiliza. Y están los costos indirectos de fabricación, que son los costos que están más cercanos a la producción, ¿no es cierto? A la fabricación. Como puede ser la iluminación de la nave de producción, como puede ser la energía que se utiliza en los equipos auxiliares, como puede ser la mano de obra indirecta, la mano de obra de los supervisores, de los que controlan de los controladores de la producción, controles de calidad, etcétera, personal mantenimiento, ¿cierto?
personal que no está directamente en la producción, pero que indirectamente son los que están más cerca de la producción. Aquí dice gastos, pero no son gastos, son costos, costos de distribución o venta y costos de administración. Los costos de distribución y venta son los que se refieren a la distribución de los productos para llegar a los puntos de venta y las comisiones, ¿no es cierto?, que se pagan a los vendedores. Y los gastos administrativos, aquí falta los costos de distribución o venta, pero también entran en esto los costos de publicidad, costos de promoción, ¿no es cierto?, que viene a ser los costos de comercialización. Después están los costos administrativos, que los costos administrativos se los puede detallar como los sueldos y salarios del personal administrativo, como el material de escritorio que se utiliza en la parte administrativa, los alquileres, el seguro que se paga, ¿qué más? Los gastos generales que tiene la empresa para la parte administrativa, ¿cierto? Los servicios, internet, teléfono, agua para consumo potable, ¿cierto?, para consumo del personal, etcétera. Y a veces en los costos administrativos se coloca la depreciación, aunque la depreciación se la toma en los costos como una cuestión aparte, porque la depreciación no es una erogación de dinero, sino es algo que se tiene que tomar en cuenta y se tiene que guardar para reponer la máquina cuando haya que reponer. No solamente la máquina, todos los activos. De acuerdo con su identificación con una actividad o departamento o proceso, pueden ser costos directos, costos indirectos. Los costos directos son los que se identifican plenamente con un producto, actividad o departamento. La secretaria del departamento de ventas es costo directo del departamento de ventas. La materia prima es costo directo del producto, ¿no es cierto? Los costos indirectos es el que no se puede identificar con una actividad determinada o es parte o apoya más a una actividad. De acuerdo con su comportamiento, costos variables, cuando fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado, puede ser referida a la producción o venta. Los costos variables son los que varían de acuerdo a la producción que se va a vender o de la producción o las ventas. Por ejemplo, la mano de obra en una empresa de confección. Si quiero producir más, tengo que aumentar más mano de obra. Si saco un trabajador, voy a disminuir la mano de obra. Entonces, ese es el costo variable. La materia prima, la compra de tela, por ejemplo, es costo variable también, porque si quiero producir más, tengo que comprar más tela, tengo que utilizar más tela. Entonces, la energía eléctrica también es un costo variable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras más produce, más energía eléctrica se consume. Las máquinas utilizan mayor cantidad de energía eléctrica, entonces podemos identificar qué ítems pueden ser los costos variables. Y lo mismo los costos fijos. Los costos fijos son los que no varían, aunque aumentemos o disminuyamos la producción, o si la producción es 0 o 1000, el costo fijo es el mismo. Por ejemplo, que los sueldos y salarios del personal administrativo. Eh, casi todos los costos administrativos son costos fijos, ¿verdad?
El material de escritorio es siempre fijo, los servicios de teléfono, agua para consumo son siempre fijos, ¿cierto? Y también se pueden indicar los costos semivariables o semifijos. Eso está integrado por una parte fija y una variable. Por ejemplo, en los sueldos se puede identificar que tiene un sueldo básico que es fijo, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen un sueldo básico y normalmente tienen un sueldo que es un incentivo salario, son los incentivos que depende de la producción, depende de lo que hacen, ¿cierto? La energía eléctrica, por ejemplo, hasta cierto valor es fija y a partir de ahí varía, tiene una variación. La energía eléctrica, por la reserva de energía, se le cobra un monto y ese monto es siempre fijo. Y luego tiene otra variable que depende del consumo que han tenido. La tarifa de los teléfonos tiene una tarifa fija, ¿no es cierto? Pues por 50 llamadas, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí ya empiezan con un aumento. Entonces, esos serían los costos fijos, semivariables o semifijos, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí está una representación gráfica de los costos, ¿no es cierto? Este es el costo fijo. Si representamos aquí el dinero y aquí la cantidad que se vende o que se produce. Entonces el costo fijo es paralelo, es siempre igual, ¿no es cierto? No varía con la cantidad. El costo variable es de este tipo, ¿no es cierto? Varía con la cantidad. Aquí lo han hecho así, pero puede ser recto, ¿no es cierto? Y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, ¿cierto? Esta es la parte fija y esta es la parte variable. Sería el costo total. Esto lo vamos a ver cuando hagamos unos casos, ¿no es cierto? El costo variable en total cambia proporcionalmente con los niveles de actividad en rangos relevantes de producción. Y por unidad el costo variable es fijo. Se mantiene constante por cada unidad adicional en un rango relevante y o escala de producción. En cambio, el costo fijo se mantiene constante en un rango relevante o escala de producción y es variable, ¿no es cierto?, con los cambios de niveles de producción, el costo fijo. Después se lo voy a explicar cuando hagamos un ejemplo sobre estos dos casos. ¿Sí? Características de los costos fijos, grado de control controlable respecto a la duración del servicio que prestan, están relacionados con la capacidad instalada, no son afectados por cambios de la actividad en un tramo relevante. ¿Por qué se dice en un tramo relevante? Porque los costos fijos, por ejemplo, para una capacidad de 1000 toneladas de una empresa cualquiera, de producción de 1000 toneladas, pongámosle que los costos fijos es 1.000.000. Para 1100, para 900 o para 1100 va a ser siempre 1.000.000, ¿no es cierto? O para 500 la capacidad instalada va a ser siempre, mejor dicho, los costos de acuerdo a esa capacidad va a ser siempre 1.000.000. Pero si la capacidad instalada se duplica, ¿no es cierto?, a 2.000, es probable que el costo fijo también se duplique, ¿no es cierto? O sea,
es variable con el aumento de la capacidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos fijos van a tener que, si se duplica la capacidad, van a tener que aumentar maquinaria, entonces eso va a tener que aumentar los costos fijos. Permanece constante en un amplio intervalo, ¿no es cierto? Pero pasado ese intervalo, tampoco no es constante siempre. Si no se produce nada, ahí está el costo fijo. Si se produce, si tiene una capacidad de 1000 y se produce 0, siempre va a haber un costo fijo, ¿no es cierto? Si se produce los 500, va a ser el costo fijo, también va a ser igual que si se producieran 1000. Son regulados por la administración. La estimación de muchos costos fijos es fruto de decisiones específicas de la administración. Están relacionados con el factor tiempo. Son variables por unidad y fijos en su totalidad. Son variables por unidad, ¿no es cierto? Y fijos en su totalidad. Aquí vamos a tratar de identificar cuáles son los costos. El costo de producción, de comercialización y administración. En estas tres alternativas. La supervisión. Siempre que se habla de supervisión, está relacionado con la producción. Entonces, la supervisión, ¿qué costo es? Es de producción, ¿no es cierto? No hay supervisor de comercialización ni de administración. El supervisor es de producción. Los honorarios de auditores. ¿Costo de qué sería? De administración. Aquí lo marcamos, ¿no? Los sueldos de oficinistas. También de administración, ¿no? Los lubricantes. Los lubricantes son para las máquinas. ¿Sería de qué? ¿Y las máquinas qué hacen? Las máquinas producen. Sería costo de producción, ¿cierto? La publicidad. Comercialización. Costo de comercialización. La atención a clientes. ¿No es cierto? Cuando llega un cliente, hay que atenderlo, invitarle alguna cosa, ¿no es cierto? Atención al cliente también es comercialización. Artículos para muestra. Comercialización. Comercialización también. ¿Por qué? Los artículos para muestra se hacen para promocionar, ¿no es cierto? Para mostrar, para vender. Tasas de alcaldía. Administración. Administración. Salario de los trabajadores. Administración. Cuando hablamos de trabajadores, normalmente se refiere a o habla de operarios. A ver. Sí. Cuando habla de los trabajadores, siempre se refiere a los operarios. Entonces, si los trabajadores fueran operarios, sería Producción. de producción, ¿no es cierto? Si los trabajadores fueran administrativos, serían de administración. Honorario de abogado. Administración. Administración. Comisión de vendedores. Producción. Comercialización. Comercialización. Gastos de oficina. Administración. Flete para transporte de materiales. Los materiales es de producción. Exacto. Sueldo ejecutivo de venta. Comercialización. Comercialización. Mantenimiento y reparaciones. Producción.
de producción. Energía eléctrica Producción. de producción, cuando es de producción, ¿no es cierto? Porque hay también energía eléctrica de administración. Fletes por venta, Comercialización. comercialización. Insumo de producto, en este caso botones, de una empresa de confección, botones de hilo, Producción. de producción, exactamente. El costo variable y fijo. Y también podemos diferenciar el costo directo e indirecto. Normalmente los costos variables son directos, pero no todos. Y los costos fijos son indirectos, pero no todos tampoco. Eso lo vamos a ver ahorita. En 10 minutos se va a cortar, nos volvemos a enganchar, ¿ya? Muy bien. Servicio de supervisión de producción. ¿Es variable o fijo? ¿Es directo o indirecto? Supervisión de producción. ¿Fijo? Es fijo. Así es. ¿Por qué fijo? Porque el supervisor va a estar siempre, se produzca o no se produzca. Entonces, y hay que pagarle al supervisor. ¿Es directo o indirecto? Indirecto. Es indirecto. Es indirecto de fabricación. Sí. Es indirecto. No es directo porque no está directamente relacionado con el producto. No lo hace el operario, es el que lo hace. ¿No es cierto? Honorarios de auditores. ¿Es variable o fijo? Variable. No. Honorario de auditores. Siempre se le tiene que pagar el mismo honorario, se produzca o no se produzca, ¿no es cierto? Entonces, fijo. ¿Es directo o indirecto? Directo. Indirecto, ¿eh? ¿Directo? Claro. No tiene nada que ver con la producción. Directo o indirecto cuando nos referimos a los productos, ¿cierto? A la producción. Sueldo de oficinista, variable o fijo. No, fijo. Es fijo, es fijo. ¿Es directo o indirecto? Indirecto. Indirecto de la producción. Pero si nos referimos a la administración, digamos, es directo de la parte administrativa. Pero si nos referimos a la producción, es indirecto. Normalmente nos tenemos que referir a la producción. En este caso, porque está hablando de una empresa de producción. Lubricantes de fábrica. Lubricantes de fábrica. ¿Variable o fijo? Variable. Variable. ¿Es directo o indirecto? Directo. Directo. Es directísimo. La publicidad Fijo. es fija porque no tiene nada que ver con lo que se está produciendo, con la cantidad producida. ¿Es directo o indirecto? Indirecto. Es indirecto. Atención al cliente. Es fijo. Y es indirecto. Materia prima utilizada, en este caso la tela, es Variable. variable Y directo. y es directo, ¿no es cierto? Artículo para muestra. Y esto se puede considerar fijo, ¿cierto? Porque siempre se tienen que hacer muestras para vender y es indirecto. Tasas de alcaldía. Las tasas de los impuestos son fijos siempre y es indirecto. Salario de los trabajadores. Fijo. Esto, Si es por de ejemplo, los salarios producción, es variable. los salarios de los trabajadores
Cuando la empresa es una empresa que el ritmo de producción lo marca los trabajadores, es variable. Pero cuando es una empresa en el que el ritmo del trabajo lo marca la máquina, es fijo. Tiene una parte fija y una parte variable. A ver, les explico un poco. En una fábrica de confecciones como esta, por ejemplo, ¿cierto? Donde hay confeccionistas, costureros, ¿no? O costureras, le sacan una costurera, disminuye la producción, disminuye, ¿no es cierto? Pero en un ingenio azucarero o una fábrica de aceite, le sacan un operario, disminuye la producción de aceite o de azúcar, No. No. no es cierto? Entonces, en este caso de la fábrica de confecciones, el salario del trabajador es variable. Es variable. Pero si fuera para un ingenio azucarero, el salario del trabajador es fijo, sobre todo la parte fija, pero tiene una parte variable que varía con la producción también, que son los incentivos a la producción. Entonces, esto va a depender, ¿no es cierto? ¿Y es directo o indirecto el salario de los trabajadores? Directo. Es directo, entonces esto no cambia, ¿no es cierto? Siempre va a ser directo. Tanto para la fábrica de confecciones como para la fábrica de azúcar, el trabajador es directo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser variable y puede ser directo, o puede ser fijo y puede ser directo también. ¿No? Muy bien. Honorario de los abogados es fijo, ¿no es cierto? Y es indirecto. Comisión de vendedores. Variable. Es variable, ¿no es cierto? Es variable. Y es Es directo. 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 ¿Es directo o indirecto? Indirecto. ¿Qué dicen ustedes? Es indirecto, ¿no? Este es un caso de que es variable y es indirecto. Gastos de oficina es fijo, ¿no es cierto? Y es indirecto. Flete para transporte de materiales. Variable. Variable. Y es directo. Sueldo ejecutivo de venta. Es fijo, Sí. ¿cierto? Y es indirecto. Mantenimiento y reparaciones. Variable. Variable no, es fijo. El mantenimiento se puede considerar que es fijo, ¿no es cierto? Pero es también indirecto. Mantenimiento, no, el mantenimiento es directo también. Energía eléctrica es Es variable. variable y es directo. Flete por ventas es parte de la comercialización, ¿no es cierto? Es variable, ¿no es cierto? Y es indirecto. Porque el flete por venta, el flete va a variar de acuerdo al volumen que se transporta, pues, ¿no? El flete es el transporte. Y va a depender de la distancia también. Entonces, es variable, pero es indirecto. Insumos de productos como botones e hilos, los insumos, es variable, ¿no es cierto? Y es también directo.
Impuesto sobre la propiedad Fijo. es fijo y es indirecto. Agua potable y teléfono es fijo y es indirecto. Los seguros también es fijo y es indirecto. La depreciación de la maquinaria. ¿Qué dicen que es la depreciación? ¿Es variable o fija? Siempre se deprecia la misma cantidad todos los años. Es fija. Se deprecia una cantidad por año. Y es directo o indirecto. Indirecto. Si es de la maquinaria, es directa, ¿cierto? Sí. Siempre vamos a entrar para la clase con este mismo link. Siempre, siempre. Todas las clases son con este mismo link. Sí, siempre, siempre. Ah, ya, Inge. Sí. Gracias, Inge. Lo dijimos en la primera clase, ¿no? Todas las clases son con este mismo link. Porque es una reunión recurrente. Entonces no es necesario establecer la hora. Nada más que a las 15:15 entramos los martes y los jueves. ¿Sí? Con este mismo link. Sí. Y tienen que tener el código de Classroom para los prácticos, ¿no? Y los trabajos que se van a dar. Eso lo di en las anteriores clases. Si no lo tienen, lo puedo volver a mostrar otra vez. A ver, voy a callarlos. Si quieren tomar la palabra, activan su micrófono, ¿no? Que hay algunos de que lo tienen activo. ¿A qué hora es el partido de Bolivia que va a perder con Colombia? No puede ser a tu primer tiempo decir que va a perder. Media. Siempre si quieres, eso es lo bueno. ¿Ya están jugando? No está jugando Portugal en este momento con Turquía. Ah, pero Bolivia, ¿a qué hora juega? A las 7:30. 7:30, ¿no? Sí, pero le cuento que más bonito va a estar el de Chile y Brasil. Se puede quedar afuera de Chile. ¿Verdad, no? Sí. Pero capaz que los negros se lo den. Bueno, igual apoyar a la selección. Ya Bolivia debería dejarse ganar nomás con Colombia para que entre Colombia. Sí, la verdad que sí. Mejor que le friegue la entrada, así. Capaz que lo ganan y le fregan la entrada. Claro, aquí nadie va a entrar. Bueno, entonces estábamos aquí. La depreciación de la maquinaria sería entonces, habíamos dicho que era fija, pero es directa, ¿no es cierto? Alquiler de oficina es fijo y es indirecto. Muy bien. Bueno. Lo demás no es importante. Segmentación, eso que es otra cosa. ¿Qué es esto? Vamos a ver una estructura de costo.
Entonces, siempre en la materia de costo vamos a ver lo que es la estructura de costo. Y vamos a hacer la estructura de costo de una empresa de producción, de una empresa de comercialización y de una empresa de servicio, ¿no es cierto? Normalmente las estructuras de costo vienen de la siguiente manera. Cuando hablamos de costos directos, ¿no es cierto? Y los costos indirectos, hablamos de que los costos directos son la materia prima, los insumos, la mano de obra directa, ¿cierto? Y la energía, ya sea esta eléctrica, gas u otro tipo de energía que se utilizan para la producción, cuando estamos hablando de una empresa de producción. Si hablamos de una empresa de servicio, ¿cuál es la diferencia entre una empresa de producción y una empresa de servicio? En la empresa de producción tenemos que tener una materia que la transformamos, compramos la materia, la transformamos y hacemos un producto nuevo, ¿cierto? En las empresas de servicios no hay materia prima. Hacemos el servicio, ¿cierto? Y solamente hay insumos. Entonces, en las empresas de servicios no hay materia prima, pero hay insumos. Y todo lo demás hay mano de obra, ¿cierto? Y hay energía. La energía con la que se hacen, la energía para los equipos con los que se hacen los servicios. Entonces, la diferencia es que no hay materia prima. Y la diferencia es que tampoco hay inventario, ¿cierto? En el caso de las empresas de producción, el producto se lo puede guardar, es tangible, ¿cierto? El producto terminado es tangible. En el caso de las empresas de servicio, no es tangible, el servicio no es tangible, solamente aparece cuando aparece el cliente, ¿no? Por ejemplo, una empresa de limpieza no se puede guardar las limpiezas, ¿no es cierto? Solamente el producto es la limpieza y solamente se hace la limpieza cuando hay que limpiar, ¿cierto? Cuando hay un cliente que ha pedido la limpieza, ¿sí? Los bancos, por ejemplo, el servicio que prestan los bancos, que es de prestar plata y sobre todo de prestar plata, ¿no es cierto? A intereses determinados, no existiera el servicio del préstamo, ¿no es cierto? Si no fuera alguien a pedir que le presten plata, ¿no? Entonces, si no hay el cliente, no está el servicio. Y ese servicio no se lo puede guardar, es intangible. En cambio, en la fábrica, si es una fábrica de azúcar, el azúcar se la guarda, se lo puede guardar años, si ustedes quieren, se la puede almacenar. Hay inventario, ¿cierto? Y es tangible, totalmente tangible, ¿no? Muy bien. Esta es la diferencia entre una empresa de servicio y una empresa y todo lo demás existe. ¿Cuáles son los costos indirectos? Los costos indirectos de fabricación es la mano de obra indirecta relacionada con la fabricación, que se refieren a los ayudantes, a mecánicos, electricistas, a los controladores de la producción y de la calidad, etcétera, ¿no es cierto? El mantenimiento, la energía de iluminación y máquinas auxiliares que se utilizan en la planta de fabricación, ¿no es cierto? En la nave de fabricación. Todo eso son costos indirectos. Ahora, la suma de los costos directos más los costos indirectos de fabricación es lo que nos da el costo de fabricación, que es esto de aquí. Costo de fabricación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son los costos administrativos? Los costos administrativos, ¿qué lo componen? Componen el sueldo y salario del personal administrativo. Los servicios, agua, luz, teléfono. Agua para consumo humano, no el agua industrial, ¿no es cierto? Por ahí se necesita agua para la industria
Para la fábrica esa no. Esta es para el consumo como agua potable, digamos, ¿no es cierto? Agua, luz, de la parte administrativa, teléfono, internet, todo lo que se llama servicio, ¿cierto? Los alquileres que se pagan, si se pagan alquileres de depósito, alquileres de vehículos, cualquier tipo de alquileres que se pueda pagar. Todo lo que se refiere al material de escritorio, papelería, bolígrafo, tinta, todo lo que se necesita, digamos, para el funcionamiento administrativo. Los seguros que se pagan, ¿cierto? Los honorarios a terceros, aquí me olvidé poner los honorarios a terceros, como ser honorarios, si la contabilidad lo realiza una empresa de contabilidad aparte, que no es de la institución, es honorario a los contadores, honorario a abogados, si se necesita abogado. Es decir, hay una serie de servicios externos que se necesitan a veces para la industria, que eso también son costos administrativos. Costos de comercialización. ¿Qué involucra los costos de comercialización? La publicidad, lo que se paga en publicidad, lo que se paga en promoción, ¿cierto? ¿Es diferente la publicidad y la promoción? A veces se confunde publicidad y promoción, dice, o lo ponen juntos. Es diferente, ¿cierto? La publicidad es lo que se hace en televisión, en radio, panfleto, en revista, ¿no es cierto? Y la promoción es cuando una docena de 13 unidades, ¿cierto? El precio de una docena y te dan 13. O el precio del producto más una bolsita de qué sé yo, de cualquier otra cosa. El Nescafé ahorita está con una bolsa adicional de café de 100 gramos. O de 50 gramos. Pues. Entonces, eso es promoción, ¿cierto? O las chicas que dan a probar los productos en algún supermercado, en alguna parte. Eso es promoción, ¿sí? Y la distribución es lo que se gasta en llevar el producto hasta los puntos de venta para que sean accesibles a los clientes, ¿cierto? Es lo que se llama como costo de distribución. Y los costos financieros, que son los intereses que se pagan por los préstamos adquiridos, ¿cierto? En el periodo que se está analizando los costos. Y la depreciación son la depreciación de los activos que posee la empresa. La depreciación se la pone aparte, ¿no es cierto? Porque la depreciación de las máquinas tendría que estar dentro de los costos directos, pero no se lo pone normalmente. Porque se considera la depreciación de todo, no solamente de las máquinas, sino también de los edificios y de los vehículos y de los muebles y enseres, ¿cierto? Todo se pone en una sola bolsa como depreciación. Y como no es un costo en realidad que sale la plata, pero es un costo que hay que tomarlo en cuenta, porque ese dinero se tiene que guardar de alguna manera para que cuando se llega al final de la vida útil de las máquinas o de los activos que se está depreciando, se tengan los recursos suficientes como para renovarlo, ¿no? Por eso esa depreciación entra en los costos. Muy bien. Y entonces tenemos los índices que son importantes. Llamamos ingreso, ¿no es cierto? A la cantidad por el precio de venta. Eso se llama ingreso. De la cantidad vendida por el precio de venta. El margen de contribución
cuando hacemos costos directos, se utiliza como índice el margen de contribución, que es un índice que nos indica cuánto de margen se tiene, ¿cierto? Porque nos da es la diferencia entre el precio de venta y el costo directo unitario. Entre el precio de venta y el costo directo unitario. Este es el margen de contribución. Entonces, lo primero es que si este margen de contribución es positivo, quiere decir que estamos por buen camino. Pero si este margen de contribución unitario por unidad, multiplicado por las unidades que se producen, es mayor que el costo fijo o los costos indirectos, esa diferencia nos va a dar la ganancia, ¿cierto? Y si es si esa diferencia es negativa, nos va a dar pérdida, ¿sí? Es decir, si el margen de contribución total, si este margen de contribución unitaria multiplicado por la ganancia es menor que los costos indirectos, que todos los otros costos, voy a tener pérdida. Por eso es importante. ¿Qué quiere decir el margen de contribución cuando es positivo? Que mientras más se produzca, más se va a ganar. Mientras más se venda, más se va a ganar. Ahora, de esto, normalmente, de estos costos directos, la materia prima es variable. Normalmente los costos directos casi todos son variables, a excepción de la mano de obra directa, ¿no es cierto?, cuando es un sueldo fijo. Y dependiendo del tipo de industria, ¿no es cierto? Pero normalmente todos los costos variables son directos. Entonces, y todos los costos indirectos son fijos, ¿no? Entonces, se puede también decir de que calcular estos índices, ¿no es cierto? Que calcular la cantidad de equilibrio. ¿Qué es la cantidad de equilibrio? La cantidad mínima que se puede producir o vender y vender, ¿no es cierto?, para no obtener ganancia. Va a estar tas a tas, como dice el Collier. Y entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio se calcula el costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Costo variable unitario, no el costo directo, ¿cierto? Esto varía según el tipo de empresa. No siempre los costos directos son variables y no siempre los costos variables son directos. Entonces, este Q de equilibrio es la cantidad mínima que hay que producir y vender para no ganar ni perder. Por encima de ese Q de equilibrio se obtiene utilidad y por debajo se pierde. Aquí está, ¿cierto? Este es el costo fijo, ¿cierto? Que se mantiene fijo, aunque varía la cantidad de producción. Y este es el costo variable, que varía de acuerdo a la cantidad producida, ¿cierto? Por lo tanto, una paralela a esta le va a dar el costo total. Este sería el costo total, que sería el costo fijo más el costo variable, ¿cierto? Más el costo variable. Este sería el costo total. Y también en este gráfico se puede representar los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son el precio de venta por la cantidad vendida, ¿cierto? Entonces, esos ingresos se representan en esta curva, donde se cruza la curva de costo total con los ingresos. Ese es el punto de equilibrio. Por encima de esto hay utilidades, y las utilidades son estas. Dependiendo de la cantidad que se produzca, las utilidades van a ser la diferencia entre el costo total y los ingresos. Entonces, esto es utilidad, todo esto de aquí es utilidad. Y por debajo de este punto de equilibrio, todo lo que está por debajo es
pérdida. ¿Sí? Entonces, lo que más vamos a utilizar son el sistema de costeo fijo y costeo variable y obtener estos tipos de índices, ¿no es cierto? Que son muy importantes. Este me da, me dice cuán positivo es, cuán importante es el margen de contribución que tengo, ¿no es cierto? Y que me va a producir utilidad dependiendo de lo que produzca. Mientras más produce, más utilidad hay. Y este otro me dice en qué nivel de venta o de producción yo tengo que estar para no ganar ni perder, y por encima de eso voy a ganar y por debajo de eso pierdo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No se están durmiendo? No, ninguna pregunta. Bueno, este es un caso, el primer caso, es un caso muy sencillo de una panadería. Una panadería trabaja procesando 10 quintales por día de harina. Estos 10 quintales dan 4.500 panes por día. Es un pan casero. Aproximadamente 180.000 panes por mes, trabajando los 30 días al mes y 8 horas al día. La harina se compra a 220 bolivianos el quintal. Creo que aumentó a 250 hasta ahora, ¿no? Según por la guerra de Ucrania. Bueno, pero está a 220 bolivianos por quintal. El pan se vende a 1 boliviano. Este es el precio de venta. El pan se vende a 1 boliviano, la unidad. Se utiliza 4,5 kilogramos de manteca por quintal de harina. A 10 bolivianos el kilo. Y también se utilizan 0,45 kilos de azúcar por quintal de harina, a un precio de 5 bolivianos por kilo. De queso se utiliza 1 kilogramo por quintal de harina, a 25 bolivianos el kilo de queso. Por el gas natural utilizado en el horno se factura 150 bolivianos por mes. Y la energía eléctrica que consumen las máquinas son de 500 bolivianos por mes. Trabaja un maestro panadero con 2 ayudantes. El maestro panadero gana 20 bolivianos por quintal de harina procesada. Y los ayudantes 10 bolivianos por quintal. Así le pagan, no le pagan mensual a los panaderos, le pagan por lo que hacen. A los vendedores también no le pagan mensual, sino le pagan una comisión del 5% sobre la venta. A los vendedores. Y se hace una publicidad mediante volantes y afiches con un costo anual de 2.400 bolivianos. Un costo anual. Muy bien. El mantenimiento de las máquinas y equipos lo realiza una empresa a la que se le paga 1.000 bolivianos por mes. Y se compran repuestos y lubricantes por 6.000 bolivianos al año. El gerente propietario tiene un sueldo de 5.000 bolivianos por mes. Y a la empresa que lleva la contabilidad se le paga 1.000 bolivianos por mes. La secretaria gana 2.000 bolivianos por mes. El alquiler donde se instala la panadería y su punto de venta es de 2.500 bolivianos por mes. Por agua, energía eléctrica de la oficina, teléfono e internet se paga 1.000 bolivianos por mes.
En materiales de escritorio, papel, bolígrafo, lápiz, etcétera, se pagan 2.000 bolivianos por mes. Las máquinas y equipos tienen un valor de 10.000 bolivianos. Los muebles y enseres, 100.000 bolivianos, quiero decir, los muebles y enseres 10.000 y vehículos por 30.000. Por un préstamo se pagan intereses de 500 bolivianos por mes. Fíjense que aquí está clarito todo lo que está referido a los quintales de harina procesada son los costos directos. Y todo lo que está referido al mes, digamos, son los costos indirectos, los costos fijos. ¿Sí? Eso para que tengan una idea. Muy bien. Costo directo. La materia prima. La harina, 10 quintales por día, 30 días por mes. A 200 bolivianos, a 220 bolivianos por quintal. El total da 66.000 bolivianos por mes, ¿no es cierto? Que se hace para procesar 10.000 quintales, mejor dicho, 10 quintales por día. 10 quintales por día, por 30, son 300 quintales por mes, ¿no es cierto? Y esos 300 quintales por mes me daban $180.000 panes por mes, ¿no es cierto? Eso me daban esto tenemos que tomarlo siempre bien en cuenta. La producción es de 180.000 panes. ¿Sí? 180.000 panes por mes. Muy bien. La manteca son 4,5 kilogramos por quintal, por 300 quintales que se hacen por mes, a 10 bolivianos, ¿no es cierto? Que tiene el quintal, me da 13.500 bolivianos. El azúcar, 0,45 quintales, 0,45 kilos por quintal, por 300 quintales, por 5 bolivianos, me da 675 bolivianos por mes. El queso, la receta es un kilogramo por quintal, por 300 quintales que se hacen por mes, por 25, me da 7.500 bolivianos por mes, ¿cierto? Entonces, yo estoy calculando, en este caso por mes, pero es por la producción que se hace en el mes, ¿cierto? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Muy bien. La mano de obra directa. Al maestro panadero se le paga 200 bolivianos por quintal, 20 bolivianos por quintal por 300 quintales que se hacen en el mes, me da 600 bolivianos por mes. Pero, por más que a estos panaderos se le pague por quintal a destajo, a fin de año hay que pagarle aguinaldo. Entonces, a eso hay que multiplicarlo por 13, ¿cierto? Que incluye el aguinaldo. Y también multiplicar por 1.15, por más o menos un 15%, lo que representan los costos sociales, las cargas sociales, como cargas sociales. Entonces, a todo eso hay que multiplicarlo por 1.15, y eso le va a dar por año 89.700 bolivianos por año. Y esto se tiene que dividir entre 12 meses, ¿cierto? Porque 12 meses tiene un año, para que todo sea por mes. Entonces, 7.475 bolivianos por mes. Lo mismo hacemos con el ayudante. El ayudante son 2 ayudantes, ¿no es cierto? A los 2 ayudantes se le paga 10 bolivianos por quintal, por 300, y me da la misma cantidad, ¿cierto?
la misma cantidad, la misma operación, multiplicada por 13 sueldos y por 1.15 con las cargas sociales, y eso dividido entre 12 para hacerlo por mes. Muy bien. Entonces, el costo directo me va a ser la suma de la materia prima, que era 6.600, el 66.000, quiero decir, y los insumos que son 13.500 la manteca, 675 que sería el azúcar, 7.500 que sería el queso, 650 que sería la energía que es el gas, ¿no es cierto? Energía eléctrica y gas. Y la mano de obra directa, ¿no es cierto? La mano de obra directa, que sería el del panadero y el ayudante, ¿no es cierto? 7.000 y 7.000. Y el costo directo entonces me da 103.275 bolivianos. Los costos indirectos de fabricación se refieren al mantenimiento, ¿no es cierto? Que se gastan 1.000 bolivianos por mes, más 600 bolivianos por año, ¿no es cierto? Dividido entre 12 meses, eso me da un total de 1.500 bolivianos por mes. ¿Sí? Estos 6.000 bolivianos se le paga a la empresa que hace el mantenimiento. Y estos son los repuestos, ¿no es cierto? El lubricante. Como es por mes, se lo divide entre 12 por mes, en este caso de aquí. Los costos de fabricación van a ser los costos directos más los costos indirectos de fabricación. Ustedes serían este total, 103.000 más 2.500. El costo de fabricación de los 180.000 panes sería 104.775. ¿Sí? Los costos administrativos, sueldo del gerente más el sueldo de la secretaria. Eso hay que multiplicarlo por 13 sueldos y por 1.15 y luego dividirlo por 12, ¿cierto? Porque estamos haciendo por mes. Eso me da 8.720. Los honorarios de empresas de contabilidad se le paga 1.000 bolivianos por mes. El alquiler son 2.500 bolivianos por mes. Los servicios son 1.000. Material de escritorio son 200 bolivianos por mes. Total costo administrativo es la suma de todo esto, ¿no es cierto? Los 8.700 más los 1.000 de los honorarios de empresa de contabilidad, más 2.500 el alquiler, más 1.000 los servicios, más 200 material de escritorio. Eso me da 13.420. Los costos de comercialización son la publicidad, 2.400 bolivianos al año, ¿no es cierto? Entre 12, me da 200 bolivianos por mes. El costo de distribución, las comisiones son 5% por 180.000 a un boliviano, 180.000 panes a un boliviano. Eso me da 9.000 bolivianos por mes. Total costo de comercialización son los 200 más los 2.000, 9.200 bolivianos por mes. Los costos financieros son los intereses, que serán 500 bolivianos por mes. El cálculo de la depreciación. ¿Cómo se calcula la depreciación? La depreciación se calcula con esta fórmula: el valor inicial menos el valor residual dividido entre los años de la vida útil, ¿no es cierto? El valor residual dividido entre la vida útil. El valor inicial es el valor con lo que se compran. Por ejemplo, aquí son 100.000 en maquinaria, en muebles y en seres 10.000 y en vehículos 30.000. Las maquinarias se deprecian a 10 años.
Los muebles y enseres se deprecian a 5 años y los vehículos se deprecian a 5 años. Si tuviéramos en cuenta los edificios, ¿cierto? Los edificios se deprecian a 20 años. Aquí no hay depreciación de edificios, pero los edificios se deprecian a 20 años. Al final de su vida útil, no es que no valgan nada, ¿cierto? Al final de su vida útil, lo que valía 100.000 va a valer 25.000, es decir, va a valer el 25%, ¿no es cierto? Al final de los 10 años va a valer 25.000, lo puedo vender en 25.000. Al final los muebles y enseres, al final de los 5 años, va a valer 2.000, o sea, el 20%, ¿cierto? Y los vehículos, al final de su vida útil de 5 años, al final de 5 años, por lo menos lo voy a vender en la mitad de lo que me costó, en 15.000. Entonces, tengo valor inicial, valor residual y los años. Entonces, esto menos esto sobre los años me da, en este caso, 7.500. Los muebles y enseres 1.600 y los vehículos 3.000. En total me da 12.100 bolivianos al año. Dividido entre 12, me da 1.008.33 bolivianos por mes. Eso sería lo que depreciamos mensual. La depreciación mensual. Entonces vamos a tener los costos indirectos, que son costos indirectos de fabricación, costos administrativos, costos de comercialización, total costos indirectos 25.629. Costo total va a ser el costo directo más los costos indirectos. La suma de esos dos me da 128.000. El costo directo unitario son los 103.275 dividido entre 180.000 panes, ¿no es cierto? Me da 0,53 bolivianos por pan. El margen de contribución es el precio de venta, que es 1 menos 0,53. ¿0,53 o 0,57? 103.000 dividido entre 180.000. Aquí me he equivocado. Aquí sería 0,53, ¿no? Sale 0,57. 0,57 aquí. Ahí, entonces 0,57 aquí. $0,57. Entonces ya está bien. Un boliviano menos 0,43 me da que tiene un margen de 0,43 bolivianos por pan, por unidad, ¿cierto? Significa que por cada unidad de pan ¿qué dice? Se gana. Significa que por cada unidad de pan que se fabrique, se tiene un margen de 0,43 bolivianos para cubrir los costos indirectos. Si multiplicamos 0,43 por 180.000 panes, ¿cuánto da eso? $0,43 por 180.000 me da 77.400. Y los costos indirectos son 25.000. ¿Qué quiere decir? Que tengo bastante margen de 77.400 a 25.000. Esa es la utilidad. La diferencia entre 77.400 menos 25.400 sería la utilidad que yo voy a ganar. ¿Sí?
quiere decir que yo voy a tener una utilidad, que voy a cubrir mis costos fijos y la diferencia es mi utilidad, mis costos indirectos. Y ya está acabando su tiempo, ingeniero. Sí. Menos un minuto. ¿Cuáles son los otros índices? El margen el punto de equilibrio. Muy bien. Entonces, el punto de equilibrio sería el costo fijo menos el costo variable unitario. El punto de equilibrio sería el costo fijo. El costo fijo es el mismo que el costo indirecto, 25.000, ¿cierto? Y el costo variable, mejor dicho, el precio de venta 1 menos el costo variable unitario es el mismo que el costo directo, 0,57. Y aquí me da 59.000. Quiere decir que tengo que producir más de 59.000 panes para tener utilidades. ¿Sí? Entonces, este sería, digamos, el ejemplo básico que nos indica que los costos son para tomar decisiones. Si yo tuviera un margen de contribución menor, ¿cierto? Que ese margen de contribución multiplicado por la cantidad de 180.000 panes me diera menor que 25.000, quiere decir que mis costos están mal. Tengo que buscar una mejor materia prima, que tengo que hacer ajustes en el personal, qué sé yo, en un análisis completo de los costos para poder ver si puedo tener un margen de contribución mayor, ¿no es cierto? O mi costo, mi punto de equilibrio está muy alto, ¿no? Que no me permite tener ganancia. Entonces, esto es para tomar decisiones, ¿no? Para ver si realmente cuánto es lo que voy a ganar. Porque a veces en muchos negocios, el dueño del negocio no sabe realmente cuánto gana. Sabe lo que tienen de plata, lo que le quedó en la caja, pero no sabe si realmente eso es lo que ganó o qué. No. No es lo mismo liquidez con utilidad. Porque por ahí es parte de la liquidez, por ejemplo, la depreciación, y la depreciación hay que guardarla, ¿no? No hay que tenerla disponible, hay que guardarla, hay que tenerla en reserva. Se la puede invertir para hacer otro negocio, pero con la seguridad de que pueda ser parte de un buen negocio y pueda retribuirle. Pero la depreciación hay que tomarla en cuenta. Entonces, a partir de ahí puedo yo calcular también el estado de resultado. ¿Cuál va a ser el estado de resultado? Normalmente el estado de resultado implica los ingresos y los egresos. Y la diferencia entre los ingresos y los egresos me da la utilidad. ¿Cuáles son los ingresos? Los 180.000 panes, por un boliviano, si lo vendo todo, voy a tener 180.000 bolivianos. El costo de venta. ¿Cuál va a ser el costo de venta? Es el costo de producción, el costo de fabricación, que eran los 104.000 que calculamos aquí. ¿Dónde está? Costo de fabricación, 104.700. El costo directo más el costo indirecto. Más el costo indirecto de fabricación, ¿no? Ese sería menos el costo de fabricación o costo de venta, que se llama también,
Esto me da los ingresos netos. ¿Cuáles son los egresos? Los costos administrativos, los costos de comercialización, los costos financieros, la depreciación. Eso me da 23.075 menos 23.000. Me da la utilidad 51.000. A esta utilidad tengo que, por ley, el gobierno del Estado se lleva 25%, que son 12.800 y tanto. 51.000 menos 12.000. Esta es la utilidad neta, 38.000. Esta es la utilidad neta que tiene el negocio. ¿Sí? Un ratito voy a enchufar. Creo que ya me pasé de la hora. ¿Tienen alguna consulta? El impuesto no está muy alto, disculpe, ingeniero, 25%. Ese es el impuesto. Ese es el impuesto que cobra el impuesto a las utilidades. Por eso es que se lleva varias contabilidades. Siempre se hace una contabilidad donde para pagar menos impuestos, entonces hacen que tengan mucho menos utilidad y paguen lo mínimo, digamos, lo menos posible. Se muestra así en contabilidad. Entonces hay una contabilidad que es para presentar al gobierno, otra contabilidad que es para presentar a los bancos, que eso se los infla, y otra contabilidad para la empresa, que es la real. Pero es 25%, sí, eso es. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Más o menos casi todos los costos están bajo esta estructura. Vamos a ver para la empresa de comerciales. Varía un poco la estructura, pero básicamente esa. Y tiene sus variaciones, las empresas comerciales y las empresas de servicio. Pero esa es la estructura del costeo fijo y el costeo variable, que se llama. O mejor dicho, costeo directo y el costeo fijo y variable. Muy bien. Voy a esperar un ratito. Son las 16:50. Creo que era hasta las 16:45, ¿no? Sí. La clase. Sí, Sí, ingeniero, era hasta esa hora. Ya, no voy a tomar lista entonces para no hacerlo perder más tiempo. Desde la próxima clase voy a tomar lista, voy a bajar la lista, porque no se han inscrito todos todavía. Todavía están las inscripciones, ¿no? Hasta mañana, creo. ¿Ya? La Disculpe, diapositiva lo va a subir al que no sube. Esta diapositiva sí la voy a subir, las dos, para que ustedes la tengan. Y ya en la próxima clase vamos a hacer otros casos para que vayamos viendo. Y vamos a ir diferenciando todo los costos que hemos visto en la clasificación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tengo 28, 27. Muy bien, nos vemos entonces el martes. Hasta luego. Hasta luego, hasta ingeniero. luego. Hasta luego. Ingeniero.